si esta inflación, que no tiene que ver con las inflaciones de años anteriores, pero que evidentemente está, después de la devaluación apenas asumió el presidente, que impactó de lleno en los sueldos, 1.400.000 pesos para comprar alimentos no es mucho. Lo que pasa, Sergio, que los últimos 2 meses, a marzo fundamentalmente, donde la inflación fue mucho más alto de lo que esperaba por los analistas y de lo esperado por el gobierno, e incluso abril, como consecuencia de la devaluación que se dio apenas se salió el cepo, los alimentos y bebidas subieron más que ese promedio. Entonces, cuando los alimentos y bebidas suben, eso tiene un impacto directo sobre los más pobres. Porque los más pobres, recordémosle a los televidentes que el índice de precio del consumidor es una canasta de bienes y servicios donde está incluido el turismo, los restaurantes, la vestimenta, los gastos de mantenimiento del hogar, etcétera, etcétera, y los alimentos y bebidas. Los más pobres, casi todo su ingreso lo utilizan para consumir alimentos y bebidas, porque no tienen la posibilidad de viajar, porque no tienen la posibilidad de ir a un restaurante, porque no tienen la posibilidad a veces ni de comprarse la ropa que necesitan. Entonces, cuando alimentos y bebidas suben más que el índice, digamos, eso genera un impacto muy fuerte en los que menos tienen. Impacta en todos, por supuesto, pero en los que menos tienen con una proporcionalidad mayor, porque de nuevo casi todo su ingreso lo usan para comer. Y eso es lo que pasó en marzo y es lo que está pasando y lo que pasó en abril y lo que probablemente pase en mayo. Los alimentos y bebidas suben más que el promedio, cuestión que el gobierno había logrado tranquilizar a finales del año pasado. A finales del año pasado el índice subía más que los alimentos y bebidas, por eso es que la gente tenía una sensación de que la inflación bajaba, porque cuando iba al supermercado no la veía. Bueno, ahora cuando va al supermercado la ve. Por ejemplo, Sergio, en abril el pollo subió más del 11-12%. Entonces, como el pollo es el sustituto más barato de la carne, aquello que comen los que menos tienen le subió un 12%. José, en este sentido, días atrás hablábamos del problema que tuvo el gobierno que puso los tapones de punta contra los supermercadistas. En realidad, supermercadistas peleados con quienes les proveen los alimentos que no permitían las subas. Esta situación, ¿en qué quedó y qué subas se pueden esperar en los próximos días? Digamos, lo primero que me gustaría reflexionar es sobre la heterodoxia del gobierno. Acá se olvidó del libre mercado y salió a apretar a los formadores de precios. No había que controlar precios antes y ahora sí. Pero claro, no hay control de precios, pero te hago un juicio por las redes, digamos, saco el nombre de tu empresa, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, que es simplemente un comentario, sí es cierto que las empresas, por la expectativa de que el dólar se pudiera disparar cuando salieran del cepo, aumentaron por las dudas, algo que ya conocemos lamentablemente los argentinos, y luego retrotrayeron. ¿Todo? No, una parte. Claro. De todos los alimentos, no, de una parte, porque también es cierto que cuando vos quitas las retenciones transitorias al agro y aumentás el precio de los commodities, es decir, de lo que exportamos, eso mismo es insumo para después hacer aceite, para hacer harinas, y eso hace que los precios internos también aumenten. Por eso que las harinas aumentó y no terminó retrotrayendo los precios de la situación anterior. Por eso es que la leche aumentó, todos los lácteos aumentaron mucho más que el índice. Por eso es que la gente percibe cuando va al supermercado que la inflación ha sido más alta de la sensación de la que dice el INDEC. Pero de nuevo, el INDEC habla de una canasta de bienes y servicios y la gente, la primera sensación que tiene la inflación es cuando va al supermercado, donde tiene que ir con la mayor frecuencia, digamos, de las compras que realiza. Por ahí, si vos tenés la suerte de comprarte una prenda y tal vez no te acuerdes mucho cuánto habías pagado la anterior, pero cuánto pagaste la leche que lo compraste ayer o la semana pasada, sí te acordás, cuánto compraste el pollo, sí te acordás. Entonces la sensación de inflación es mucho más alta, no la sensación, en realidad los precios de los alimentos y bebidas han subido mucho más de lo que dice el índice y le pega muy fuerte en los bolsillos a todos, a la clase media, a la clase baja, pero fundamentalmente a los más pobres. Bueno, y en medio de esta discusión, si alcanza, no alcanza, qué pasa con la inflación, con la percepción y con lo que realmente ocurre cuando uno va a la góndola, esta idea que va a anunciar en los próximos días el ministro de Economía, Luis Caputo, con respecto a sacar los dólares de abajo del colchón.
ya ha confirmado que las medidas van a sorprender. ¿Qué se puede esperar cuando estamos viendo si nos alcanza para la leche, para el pan? Hay gente que está guardando plata bajo el colchón. ¿Qué se puede esperar para los próximos días en estos anuncios, José? Sí, lo que el ministro ha dicho la semana pasada, que en 15 días, o sea, la semana que viene, va a dar medidas que nos van a sorprender a todos para remonetizar la economía en dólares. ¿Qué quiere decir esto rápido? Como decís vos, que la gente saque los dólares que tiene atesorado en una caja de seguridad, abajo del colchón o en una cuenta del exterior, y los traiga a Argentina para comprar, para invertir o para ahorrarlo en instrumentos que luego sirvan como instrumentos financieros, que el ahorro tuyo le sirva como préstamo para otros. Y eso genera el multiplicador del crédito. Ahora, ahí hay un tema. En primer lugar, hay 20 y pico mil millones que se blanquearon y están disponibles probablemente en esta elucubración que hace el mercado sobre cuáles pueden ser una de esas medidas. Es que, por ejemplo, los dólares que uno deposita, digamos que los que blanquearon depositaron, que lo van a poder usar recién a partir del primer día del mes del año que viene, lo adelanten y se pueden empezar a utilizar ahora. Por ejemplo, que el blanqueo que termina ahora el 7 de mayo se amplíe hasta el 31 de julio para dar más posibilidad a que más dinero sin declarar pueda ingresar a la economía formal. Por ejemplo, que se pueda pagar impuestos con dólares. Por ejemplo, que en esta idea de ir quitando impuestos e impuestos a los débitos y créditos, las transacciones en dólares puedan no tener impuestos. Estas son todas elucubraciones que hace el mercado de cuáles pueden llegar a ser esas medidas que le den más circulación al dólar y que la gente decida desatesorarlo y utilizarlo. Ahora bien, hay un gran desafío que el gobierno en algún momento lo va a tener que tratar si quiere realmente remonetizar la economía en dólares, y es que todavía queda muchísimo dólar informal, muchísimo dólar sin declarar. Se calcula que lo que tienen los argentinos atesorado en cuenta del exterior y en caja de seguridad llega a los 200.000 millones de dólares, sí, de los cuales se ha blanqueado el 10%, para hacerlo fácil. El 90% todavía va a tener que generar alguna entelequia el gobierno para que puedan ser utilizados sin responsabilidad legal y fiscal. Claro, o sea, un blanqueo liso y llano sería. Esa cifra la dijo la propia titular del FMI, que debe tenernos contado las costillas, ¿no? Claro. O sea que evidentemente esto se trata de un blanqueo, de un blanqueo, aunque no necesariamente los pesos con los que atesorás los dólares hayan sido negros, pero automáticamente cuando compraste los dólares y los metiste en el colchón, claro, los negreaste los dólares. Tal cual, Sergio. Nosotros debemos ser el único país o uno de los pocos países que transformamos plata blanca en negra. La mayoría de los países transforman plata negra en blanca. Claro. Nosotros, dinero obtenido con el trabajo, con el que ha pagado impuestos y demás, como consecuencia de los temores a una confiscación o como consecuencia de que no había disponibilidad de dólares para ser comprado en blanco, la gente fue comprando dólares en el mercado informal o en el mercado formal cuando se pudo, pero no lo fue declarando en sus declaraciones, claro, juradas de impuestos, y automáticamente lo transformó en dinero no declarado irregular. Por eso es que, más allá de la voluntad del gobierno de que ese dinero puede ser utilizado, habrá que ver qué estrategia fiscal y penal utiliza para que los consumidores no queden incursos en una violación, digamos, que puede tener a posteriori una sanción desde el punto de vista fiscal.